Uno. Bien, buenas noches. Estamos aquí reunidos para empezar The Tonight Physio Show. Hoy, como siempre, acompañado de mi amigo y colega Andrés Logroño. Andrés, cuéntanos de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Hola gente, ¿cómo están? Ya saben que para nosotros es un gusto estar aquí como todos los miércoles. Es parte de nuestra rutina ya y se han vuelto una familia para nosotros, así Así que es. vamos a hablar hoy, Carlitos, de un tema bastante interesante que lo veníamos tratando a colación, que tú me dijiste como, ¿por qué no hablamos de esto? Porque así que vemos muchísimos pacientes en clínica de esto, que es justamente el dolor de cuello. El dolor de cuello, Sí. si existe Ajá. alguna subclasificación. Evidentemente no pretendemos hacer un megacurso en hora y Una media que hora. dure esto, pero sí que les vamos a dar ciertos tips clínicos para que ustedes después tengan esta chispita y vayan a investigar. Y claro, ya de ahí, evidentemente, las preguntas y dudas quedarán en el chat y ya En saben, los a nuestras próximos redes sociales conversatorios, también. correcto. Esa Sí, es, sí. Carlitos. Siguiendo la temática del último conversatorio que tuvimos, que ha sido un éxito, el conversatorio que tuvimos acerca de las tendinopatías, donde dimos tips clínicos, tips diagnósticos y tuvimos Así es. tiempos rápidos, vamos a hacer algo similar, pero esta vez necesitamos un poquito más de su participación, porque definitivamente al momento de trabajar el cuello o dolores cervicales, hay muchos mitos en el tema de diagnósticos, en el tema de tratamiento, Ujú, ¿ya? ujú, ujú. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Y Andrés, te pido que por favor me ayudes escribiéndola en el chat. A ver, dale. ¿Cuál, ¿Cuáles son sus diagnósticos más comunes acerca de dolor cervical? ¿Qué Uy, tienen? Hernias, contracturas, desviaciones. ¿Qué es lo que normalmente reciben o ustedes mismos diagnostican en sus consultorios? Comenten ahora. Si alguien quiere comentar, alcen la mano. yo tengo el primero, yo tengo el primero. Dale, lánzalo. Cervicalgia. Uf, Ese uf. me llega un montón a mí. Cervicalgia, gran diagnóstico. Claro, Pero claro, claro, claro. Claro. creo que es menos peligroso y menos perjudicial que las famosas y grandes contracturas. Claro. Contractura cervical. Ay, ahí está. Y Carlitos nos dice, por ejemplo, Carlitos Puentes nos dice rectificación cervical. Bien, nos Cierto, habíamos esa es otra. olvidado. Esa es Sí, sí, otra, sí. ¿no? Y es como que el paciente llega y te dice, veas que en mi radiografía me dijo el doc que tengo una rectificación cervical y hay que hacer Y que fisioterapia. Y es como, vamos, ajá, maldición, ¿y qué quiere que le haga la curva? claro, es como que haga la curva ahora. Es que no, Ajá. vamos a hacer la terapia para hacer la curva. De ley, de Oye, ley. pero debo admitir que yo hace muchos años, cuando empecé esta filosofía de terapia manual, Ujú. en la escuela clásica, sí que nos daban esta filosofía de que sí podemos cambiar. Y era una cosa académica, te hablo del ¿Qué tema del nivel? estudio, ¿Qué nivel? pesadísima, no tienes idea. O sea, de hecho, cuello, esto es una experiencia mía que les cuento a ustedes, Ujú. una experiencia propia. Cuello fue lo más complicado de estudiar, o sea, porque tiene muchísima anatomía, no Sí, tienes idea, o sea, es una cosa de loco. sí, sí, sí. Contracturas, nos dice Luz, esa es típica Esa es también. típica. ¿Sabes qué? Hoy ahorita pensando, chicos, micrófonos, por favor. eh, pensando, ¿eres tú? ¿Quién está con el No micrófono? soy yo, pero pensé que era yo también por eso me estaba acomodando, Sí, pero sí, no, sí, no sí. soy yo. Todo bien, todo bien, todo bien. Recuerden que a lo que entren, ir apagando los micrófonos. Pero bueno, hablando de este tema de la rectificación, y ya vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento, yo lo utilizo como una herramienta. O sea, cuando tengo ese nocebo tan fuerte, lo trato de usar a mi favor y ya después hablaremos de cómo lo utilizo. Ok, Sí, sí, ¿qué sí, otras, chicos? tensión muscular, dicen por Ajá, ahí también, ¿ah? Esa es tensión, otra. ajá, tensión muscular. ¿Qué otros Tú, tú, diagnósticos? Carlos, ¿qué tienes? Gente, ¿qué les ha llegado? A ver, a mí qué me ha llegado. Rectificaciones, contracturas. Mis favoritas son las contracturas. Es como que contractura cervical Ah, en el trapecio. yo tengo una que no se están acordando, gente, cérvico-braquialgia. Eso también es como bastante típico que nos llega. Hablando de De diagnósticos, ¿no? diagnósticos. Ujú. Bien. Síndrome del desfiladero torácico, dice Jocelyn, también que le llega. O sea, Cefale
a mí no me ha llegado tan común, pero sí que existe eso, ¿no? Dice cefaleas tensionales o migrañas tensionales también. Latigazo, Esa es tortícolis, ¿ves? poca. Ah, tortícolis. Tortícolis, esa Sí, es sí. mi clásica, también me he Sí, sí, olvidado. sí. Cierto que tortícolis. Cierto. Tortícolis, esguince cervical. Yo he visto ese diagnóstico. Yo sí he visto ese diagnóstico. ¿Esguince cervical has visto? Sí, sí, he visto ese diagnóstico, esguince cervical y es como, hijo de poder. Oh, ¿qué? Sí, sí, sí. No, no, yo sí he visto. ¿Qué? Ah, viste que te lo está diciendo otra persona que no soy yo. Eso te iba a decir. Ahí sí me cagaron, esa sí no Ahí he sí le visto. creo. Ahí sí me dieron, porque no tengo ni idea, esa sí nunca he escuchado. Esguince cervical. Me dieron Sí, 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 latigazo, sí. cefalea, síndrome de estiladero, esguince de tobillo mal curado, Esguince de tobillo, dice. lesiones distales de nervio ciático. ¿Qué? Karina, estamos hablando de cuello hoy. Hola, ¿cómo vas? Se embaló. Sí, sí. Pero bueno, así como ustedes han recibido y nosotros también hemos recibido estos diagnósticos que muchas veces van a ser contraproducentes al momento de realizar los tratamientos y también estos diagnósticos que nos dan cero perfil de qué es lo que realmente está pasando con mi paciente, nos llegan a diario. Así Entonces, ¿qué es. es lo que tenemos que hacer nosotros y en qué nos basamos? ¿En qué te basas tú, Andrés, y en qué me baso yo, Andrés, Carlos, en hacer este tema de la evaluación y el diagnóstico en las lesiones cervicales? Andrés, Así es. cuéntanos. A ver, así hablando antes de entrar como a la clasificación, yo Ujú, algo que les quiero comentar súper rápido y que les quiero compartir, gente, es que muchas veces dividimos el dolor de cuello como en dos grandes cosas, como ya fisioterapeutas, ¿ya? ujú, La una que es la cervicalgia, o sea, realmente nosotros también la decimos como cervicalgia, ajá, dolor de cuello, ¿ya? Y la cervicobraquialgia, independientemente del diagnóstico médico. O sea, creemos que tal vez son como las dos fuentes principales, ¿no? Pero yo estoy súper seguro, esto es desde mi experiencia que les digo, por eso es que estoy súper seguro, que en fisioterapia nosotros, muchos de nosotros ni siquiera sabemos que existe una subclasificación a nivel internacional, ¿ya? Que mal o bien, que puede ser perfecta, imperfecta, pero que existe. Yo alguna vez les decía, el uso de guías clínicas no es que tú no te equivoques, Carlos, es que te ujú, equivoques menos, ¿ya? claro, Y que hay diagnósticos que nosotros en fisioterapia debemos saber. ¿Para qué? Para tener mayores probabilidades de justamente esto, Carlos, de equivocarnos menos y ayudar menos. más. Entonces, Ujú, en el cuello, la última actualización, porque depende también el grado, el tipo de literatura que lean, pero la última ujú. actualización a nivel de guías internacionales, si no me equivoco, es hecha en el 2017 o 2018. 2018 Eh, era. y claro, está en una revista bastante fuerte, que es la HOT. Entonces, si quieren, bueno, al final les pasamos el artículo, al grupo les pasamos el estudio, pero Ujú, divide al dolor de cuello en cuatro, 4 como grados. subclasificaciones grandes o grados grandes, ¿ya? Ujú. No sé, Carlitos, yo tengo acá para que lo hagámosle súper fácil, permite. Ah, no, sí puedo compartir la pantalla, ¿no es cierto? Déjame Sí, sí, hacerte sí. host en este Ah, momento. ok, ok, ok. Hazlo, hazlo. Co-host. Para Dale. que solo vean así súper rápido, ya esto no es un tema, por favor, esto no vamos a pretender que lo entiendan directamente. Pero bueno, esto incluso este gráfico es tomado del artículo, ¿ya? Pero aquí están como los cuatro grandes grupos en Si donde, puedes o hacerle zoom, subgrupos, no, no, ahí, ahí ¿ya? estás. Sí estamos, ¿no? Sí. ¿Ya? En donde ustedes van a ver básicamente ahí, creo que ahí está un poco mejor, ¿ya? Ujú, En donde ustedes pueden ver que básicamente se divide como en cuatro. Esto hablábamos, como te acuerdas, en el dolor lumbar. A mí me encantaría que el paciente tenga uno. El paciente, el ser humano, la clínica del ser humano muchas veces tiene dos o tres incluso. claro. Entonces, solo hablando de dolor cervical, iba a decir dolor lumbar, Ujú, se dividen estos cuatro, ¿ya? Y de ahí, claro, hay unos como subclasificaciones, pero estas son las cuatro grandes que son dolor de cuello, el simple, la cervicalgia, ya la para que cervicalia. ustedes Ujú. vean, ya que básicamente es sin daño estructural y que no limita tus funciones de manera permanente. ¿Ya? Es un dolor Claro, de cuello que creo que todos hemos tenido. ¿Ya? y tienes déficit, o sea, déficit en la movilidad general. Exacto, Ujú, exactamente, exactamente. De ahí tienes el dolor de cuello con alteraciones de movimiento. Este es medio interesante porque se asocia mucho al síndrome de latigazo. Ya de esto incluso podríamos hablar como
horas. ajá, o como otro post Sí, solo de esto, ¿ya? Pero se asocia mucho a los síndromes de latigazo porque se tienden a cronificar, ¿ya? Y no sé si te ha tocado, Carlitos, o les ha tocado a ustedes, y es el típico señor o señora que, sí, vea, tengo 20 años de este dolor de cuello, pero tranquilo, o sea, ya me he acostumbrado. Yo es claro. como, 20 años, o sea, ¿cómo te ¿Cómo vives? acostumbraste a esto? Ujú, ¿Ya? Después tienes el dolor de cabeza con cuello, el de la cabeza con cuello, el dolor de cuello con cabeza, ¿ya? ujú, O el dolor cervicogénico, ¿no? Eso tal vez han escuchado más, ¿ya? también. Que básicamente es es el dolor de cuello que se acompaña con dolor de cabeza, ¿ya? Claro, que también son pacientes que normalmente nos dicen, es que tengo migrañas. Claro, Ujú. exacto. Y esto justamente, ¿no, Carlitos? De esto hay que dividir bastante porque, claro, Uf, yo no manejo esto, pero el paciente migrañoso sí que va a fisioterapia también. De hecho, ajá, hay que dividir muy bien esto porque el dolor cervicogénico y el paciente que tiene migraña pura, ¿no? Neta, diagnosticada, es otro manejo. O sea, no se confundan acá, completamente. ¿ya? Y de ahí tienes el dolor de la cervicobraquialgia, que nosotros decimos, el dolor Ujú. cervical con radiculopatía, ¿de O el acuerdo? dolor cervical con radicopatía, claro. Ajá. Esos se dividen y claro, no sé si es que gente quieran compartir algo, pero básicamente en estos es los que nosotros en fisioterapia, independientemente el diagnóstico médico esté bien hecho, esté mal hecho, esto es lo que a nivel científico deberíamos por lo menos saber signos, síntomas y cuáles tratamientos son como los más efectivos. Claro, sí. Y de ahí ya empezar a hablar de cada uno, Carlitos. Y claro, las experiencias tuyas, las experiencias mías, que te ha tocado. Sí, Y ¿sabes claro, si qué? la gente quiere compartirnos también, ya saben que es bienvenido. Tú sabes que, o sea, el tema, y justo hoy está grabando un video que lo voy a subir próximamente acerca de la historia clínica. Entonces, en la historia clínica, como siempre lo hemos visto, y en los casos clínicos que presentamos, escuchar al paciente en el sentido de cómo empezó el dolor. O sea, Así es, así si es es. que mi paciente me dice, estuve en un accidente de tránsito y desde ahí me duele el cuello y tengo 2 semanas con el dolor de cuello, Ujú. y yo lo primero, y viene con otros signos y síntomas o unas banderas rojas, Así es. lo que tengo que hacer inmediatamente antes de movilizarlo y tratar de tratarlo es mandar a hacer una radiografía o mandar a una Así valoración. es. ¿Ya? Claro, claro. Eso primerito para que no vayan a cometer ese error. No, es que te chocaste, estás estresado, tienes una contractura, ven, te muevo el cuello para que te relajes. Mucho, mucho, mucho cuidado con eso. ¿Ya? Porque eso es lo que eso es lo que te decía de los grados. Exacto. Justo por eso Ajá, lo puse ahora para perfecto. que lo digas, para que lo digas tú. Ajá, Porque de ahí divides al dolor cervical en esto que les va a explicar el Carlitos. ajá, en estos temas de la gravedad. Entonces, ¿cuáles van a ser los orígenes de estos dolores de espalda o cómo van a ser la sintomatología de uno? Si es que tenemos un paciente que ha estado en un trauma reciente, que tiene otros signos y síntomas, debemos tener muchísimo cuidado de evitar el tratamiento y derivarlo, porque esto es un paciente con grado 4 de lesión. Un grado 3 ya estamos hablando de una patología sin un daño estructural, o sea, no tenemos sospechas ni de fracturas, ni de una protusión muy fuerte. Ujú. Entonces aquí van a haber déficit sensoriales, son estos pacientes que tienen las radiculopatías, lo que nos decía Andrés. Así es, ¿Ya? así es. Y los más comunes que nos llegan a nosotros a consulta son grado 1 y grado 2. ¿Qué son los Así es. pacientes? El grado 1 es el que mencionaba Andrés. Bueno, el que mencionaba Andrés que decía, no, es que ya me acostumbré a vivir con el dolor porque molesta muy poco en las actividades de vida diaria y no hay mayor interferencia. Y en el grado 2 ya estamos hablando de pacientes que el dolor sí limita su día a día, el trabajar, el manejar incluso, Exacto. pero no tiene mayor signos neurológicos, porque Así es. obviamente nuestra cabeza también tiene que ser móvil por temas que están en nuestros ojos, ¿no? Sí, Ujú. y justamente esto, ¿no, Carlitos? A ver, estas dos clasificaciones, si ustedes las mezclan muy bien, porque la una, si ustedes ven, es como la clasificación de acuerdo al Al diagnóstico, diagnóstico. ¿ya? Ujú. Y la otra que les acaba de decir el Carlitos es la clasificación de acuerdo a la gravedad. Si ustedes mezclan como muy bien las dos, ¿ya? Porque ustedes pueden tener, básicamente esto es como saber el pronóstico de tu paciente, porque Ujú. entiendan algo, ¿no? Y esto justamente hoy hablábamos en una reunión que teníamos. El paciente
creo que siempre debemos ponernos en los zapatos del paciente. Claro, le interesa que le quites del dolor, Correcto. pero hay una cosa que creo que nos estamos olvidando y siempre la recalcamos contigo, Carlitos, es que al Ujú. paciente le interesa que le expliques cómo le vas a quitar el dolor. O sea, Correcto. que le des un plan. Y este plan, para nosotros decirle, vea, ¿sabe qué? Yo en un día le quito, en una semana, en 10, en 5, en 20, Tengo es que de saber el acuerdo, origen. exacto, es de acuerdo a esto, justamente, a los grados, al pronóstico y a lo que justamente decías tú, Carlitos. O sea, antes de yo pensar en un tratamiento, que ya vamos a hablar como uno por uno de estas 4 subclasificaciones que les dimos, antes de yo pensar en un tratamiento, claro, yo tengo que ver banderas rojas aquí, ¿de acuerdo? Tengo que ver banderas amarillas aquí. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, primero las banderas rojas, evidentemente para determinar si el Evi- paciente no está pasando algo que realmente esté peligrando su vida incluso, ¿ya? Y después las banderas amarillas, porque estas van a ser como, van a luchar como a favor o en contra de nuestro tratamiento. O sea, un dolor cervical grado 1, progresión de la enfermedad, Ujú. Carlitos, dije, se te puede ir entre 2 semanas a 6 semanas. Las seis ¿Por qué? semanas. ¿Por qué hay una diferencia tan grande por el tipo de pronósticos de bandera amarilla? Si yo tengo un paciente fuerte, motivado, que no tiene alteraciones, que no tiene comorbilidades, que es muy optimista en su personalidad también, en su vida diaria, incluso hasta le puedo sacar en menos de la media. Pero Claro. si mi paciente tiene un grado 1, un dolor cervical simple, y está pasando por depresión, abandono, no le gusta hacer actividad física, tiene antecedentes de obesidad, diabetes, hipertensión, que esto es muy típico en nuestro medio. Claro. Entonces, Y claro, eso demorará más, pues, Carlitos. correcto. Y justamente, sobre todo, o sea, sí, hablamos, creo que caso clínico de dolor cervical no hemos presentado, No, no hemos... pero sí hemos presentado muchos casos de dolor lumbar y hablamos mucho de este factor biopsicosocial. Así Y, es. bueno, sabemos que en el cuello va a afectar muchísimo más este modelo Así. biopsicosocial. Y sobre todo, y esto sí nos dice la evidencia, y está registrado como dolores, o sea, el dolor cervical por el work related, o sea, relacionados al trabajo. Ah, lo bestia, no tiene... Ajá. Ajá, súper O sea, bien. sí hay un factor fuerte de cómo está el paciente en relación con su trabajo, si está feliz, si está enojado, si es que no está satisfecho, si se siente presionado. Así Todo es, esto que podemos englobar con la palabra estrés. Pero así es. ¿en qué categoría entraría esto? A nivel de gravedad, en una gravedad 1. ¿Ya? Así Entonces, es, porque así o es. sea, el paciente simplemente va a tener dolor de cuello. ¿Y cuándo te duele más? Cuando en la mañana y en la tarde, pero llego a mi casa y ya no me duele nada. O Ujú, sea, ujú, ujú. Y no sé si has notado, y no sé si ustedes han notado, gente, creo que el paciente en esto es más consciente. Y es un goce porque el paciente te dice, veas que yo, fin de mes, yo por ejemplo estaba trabajando hace poco con una ujú, persona que es contadora y él me explicaba que cada semestre, cada fin de semestre, el trabajo en su empresa es pero mal, o sea que tienen que quedarse hasta las 3 4 de la mañana. claro, Yo pensaba que esto era chiste, ¿no? Le decía, ¿cómo vas a trabajar hasta las 4 de la mañana? O sea, pero de ahí, claro, o sea, realmente me explicaba cómo es la cosa y me decía, vea, y no tiene idea, o sea, yo esa semana, antes de que llegue esa semana, una semana previa, mi ujú, dolor de cuello aumenta. Pasa esa claro. semana y me quedo como 3, 4 días más con ese grado de dolor insoportable y de ahí otra vez ya vuelve a su estado basal. Entonces ellos asumen mucho, o sea, creo que aquí los pacientes, no sé, esto es una percepción mía de la Ujú, clínica, es, que los pacientes son más conscientes de cuánto afecta el estado tensional, ¿no? El estado emocional y laboral, o sea, lo que tú sí, dices, la parte laboral en el dolor de cuello es tiene crucial. tiene una relación enorme, o sea, créanme, enorme. Si hay insatisfacción laboral, estrés laboral, bullying laboral, no Ujú, tienen idea cuánto afecta el dolor de cuello. O sea, esto es una cosa que, claro, y de ahí llega a la clínica, nosotros le vemos, tiene rectificación cervical, punto gatillo en el trapecio. Y es como, claro. o sea, el incendio está como decirte a la izquierda y Y yo estamos voy a botar lanzando, agua a la derecha. Y es claro. como, no estamos haciendo nada. Claro, pero ahí viene el tema de hasta dónde son nuestras responsabilidades, ¿no? Porque, o sea, bien,
no le vamos a decir esto al paciente, sabemos que el problema es el trabajo, ya pues bótate del trabajo. Jamás, ¿ya? Claro, 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 Pero se claro, total. trata, ¿ya? Y ahí es donde se trata a medida de los ejercicios, y ya pronto vamos a entrar al tema del tratamiento, darle esta seguridad, darle esta distracción, ¿cómo se llama? Se me fue, este desfogue al paciente para que pueda ir soltando este nivel de estrés, ¿no? Así es, Eh, así es. entonces, antes de entrar al tratamiento, queremos que se lleven súper claro y que vayan anotando incluso este tema de las clasificaciones que Andrés ya le mostró. Vamos a pasar los papers más tardecito, pero anótenlo Oye, ahora. pero tú no Dime. sabías que yo tenía esto en presentación. Felicítame porque te sorprendí ahorita Nah, para la gente. nah, yo Carlos, sé, ¿me mira, merezco? yo Ah, sé ¿en serio? yo sé todas las presentaciones que tienes y las que estás trabajando. ¿En Sí, así serio? nomás te la lanzo. O Sí, sea, así no, nomás. no me vas a felicitar por darle a nuestro grupo así como bien bonito y decirles como miren, esta es la... No, ¿en serio no me merezco una... Por Gracias. favor, póngale unos aplausos, Andrés, para que deje de llorar. Para que deje de llorar hoy. Está sensible. Gracias, Iván. Gracias, gracias, gente. Hágale Ustedes eso. Gracias, valoran José. Muy realmente. bien. Carlos está pasando un tema bastante fuerte y no me está valorando. Gracias, gracias, gente. ¿Qué te Oye, iba a ya, y decir? fuera de esto, yo quiero Eh, preguntar algo, Carlitos. pregunta. Antes de empezar esto, ¿no? ¿Cuáles son los subgrupos? ¿Qué hacemos? Quiero yo saber qué hacemos normalmente. ¿Qué hacemos como tratamiento de fisioterapia con este dolor de cuello que siempre viene con este paciente? Yo te cuento y les cuento a ustedes para que no se sientan como, ay, yo no hago eso. Yo hace muchos años, ya, hace algún tiempo atrás, en realidad, básicamente no, una masajito, yo también De apoyo el masajito, entrada. o sea, realmente Uf, masajito es una cosa, yo tengo eh, yo ya tengo un protocolo desarrollado cada vez que me viene un ya, dolor de cuello. Pero, claro, Dieguito, pero por sí, ejemplo, te dice de medios físicos. Yo creo que en el cuello los medios físicos son un tema que no dejan de pasar. O sea, no digo ni buenos ni malos. De hecho, yo creo que en ciertos pacientes las corrientitas van bastante bien. corrientitas y mantita caliente y después un Claro. masajito. El calor es una cosa Uf, de locos. O sea, es una loco. cosa de lo que justo dice Tiago, mira, Ajá. corrientitas, calor, masaje. Hoy, Ese creo una cosita de locos, ¿ah? Oigan, y yo les doy la cereza del pastel, correntitas, calor, masaje, y después salgan al paciente de la camilla y comiencen a hacer movilizaciones, estiramientos suavecitos, que van bajando su tono de voz y le dicen, ok, vamos respirando, voy a estirar acá, inhala y bota, inhala y bota, y vamos a coordinar. Y Oye, respirado. Y el sí, o sea, paciente se pero quedó ruco. eso depende. Claro, ¿a quién no se le ha quedado dormido un paciente? José dice, confirmo lo que dice Carlos. José sabe, ¿A ¿sí? a quién no se le ha quedado dormido el paciente? O sea, estos temas van bastante bien. De hecho, ni siquiera estamos diciendo que están mal, verán, Ajá. para que vean, ¿no? De ahí vamos a cosas más que hacemos en fisioterapia. Taping, brother. El taping en el trapecio era una cosa que yo sé, de hecho, esto les voy a decir para que ustedes se sientan en confianza, que de hecho, si tomamos el curso, yo tomé el curso, acuérdense que alguna vez hablábamos de esto y que me hacían bullying, y dale, o sea, tú llegas de lunes a ponerle el taping en el trapecio al paciente. O sea, Claro. esto es un tema de que vamos allá. ¿Qué otra cosa va? Vamos al tema de la punción seca. En el cuello es algo que se ha hecho a la bestia. O sea, en el cuello es algo que la gente pincha sin miedo, Dios ni ley. Claro, por el punto gatillo, exacto, exacto, exacto. Claro. ¿Qué más? No sé si alguno de ustedes ha ¿Qué aplicado algo más? más. Tracciones. Bueno, tracciones Ah, bueno, creo yo que que va bien, verás, va sí, bien. las tracciones, Suspendiendo. la cosa es que, a ver, o sea, entendiendo el origen del dolor de mi paciente, ya no es que voy a hacer un cambio físico porque no hay ningún daño estructural, sino que tengo que yo concentrarme en la experiencia de mi paciente en esa hora de terapia. O Ujú, sea, ujú, ujú, ujú. ojo, ojo, y quiero recalcar esto, ¿ya? No vamos a decir que por querer darle una buena experiencia nos vamos a convertir en spa.
por Dios. O sea, no vayan a poner las piedritas y la mantita y la aromaterapia y los palos santos y todas estas Palo huevadas, santo. ¿ya? Por favor, o sea, son fisioterapeutas, no cosmetólogas y con todo respeto a las cosmetólogas, pero todo bien, o sea, no van a Claro. comenzar con las Oye, cosas. Dime, ¿qué más? A ver, mira lo que dice el Diego también. Esto, ¿qué? bueno, el láser para trabajar propiocepción es un tema de biofeedback bastante interesante que vamos a hablar en un subgrupo. Eso te iba a decir. Yo creo que el tema es evaluar muy bien, porque de ahí, si ustedes se han dado cuenta, el tema no es que no sirvan las cosas. De hecho, el Ujú, paciente muchas veces se levanta mejor de la camilla, ujú. ¿ya? Del 99% de veces lo que le hagan, ¿ya? Claro, Pero el problema es que tú le preguntas después de un mes, después de 2 meses, después de 3 meses, y el paciente sigue con el mismo dolor. Te dice como, no, sí, sí, estoy mejor, pero ahí está mi dolor. Y es como, no, pues, o sea, tenemos que apuntar claro. a no ser muy a corto plazo, que les digo que no está mal, pero sí tenemos Ah, que apuntar a mejorar realmente. El cupping, cierto, que por ahí leí, que es otra cosa. No sé qué más, brother, pero esos son como los temas. Ah, el claro. ultrasonido. Y eso es algo que nos enseñaron en pregrado. Hermano, Ah, trapecio, verdad. ultrasonido con Voltaren. Póngale eso, hermano, que le va a dar, pero a 1. Chuta, ya no me acuerdo. A Cinco. 1.5 creo que era. Cinco uno era. punto cinco ¿cómo se llama eso? No me acuerdo cómo se llamaba Los eso. hertz, frecuencia. Sí, Claro, no, no, ya nos pero cuando le quedamos, loco. ponías medicina, no Ah, medicina, espérate. cuando le ponías medicamento. ¿Se acuerdan, gente, Yo sé. alguien? Cuando le ponías medicamento al ultrasonido, o sea, no el gel. Iontoforesis. Eso, no, no, Iontoforesis. sonoforesis, ultrasonoforesis, ¿Y qué es eso. iontoforesis? No, no. Puta, vos has reprobado, qué vergüenza. Y ontoforesis es otra cosa, pues no seas inculto, loco. ¿Qué es Qué eso? A ver. bruto. Gracias, Sebas. Ah, es lo que dice el Sebas, pues ya eso iba a decir yo, Ah, iontoforesis con pero ya me ganó el corriente. Sebas. Está bien. Me iba Puta, a qué decir. bruto, qué inculto que es. Pero, Ya. pero a ver, chicos, o sea, un Ahora segundito. ya, muy bien. Ya, ahorita sí, ya nos vamos, o sea, vamos a ir Ahora los grupos, exacto. Vamos a los grupos, aterrizando. vamos a los Sí. grupos, signos, En- síntomas, y qué es lo que medianamente viene bien. Como les decíamos, eh, la idea es darles como un bosquejo y de ahí ustedes a seguir estudiando porque esto se lo hace en un curso de 2 días que próximamente lo sacaremos, Carlos. sí, 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 sí. Mira, ahorita que estamos hablando de cursos, yo solo les voy a decir que a todas las personas que están fuera de Ecuador, prepárense para el 2022. Nada Ah, más, sí, sí, ya me nada diste más. más trabajo. O sea, Ya y por tú eso crees viene que, la presentación. Dice, oye, salud es vivísima. Bo". y tú crees que por algo son las arrugas. No, mentira. A ver, vamos terminando esta vaina. Y a ver, Ya. entonces, si es que mi paciente, si es que sospechamos un grado 4, ¿ya? Que es lo peor de lo peor, ¿ya? Y mi paciente tiene una clínica No, es que... eso. Eso ¿Sí? es. ¿Ya? Dale, dale, dale. Me distrae, Andrés. Perdón, Ya, perdón, ya, ahí. tranquilo. Es que para que te guíes. Ya, vamos ahí, dale. Ya, si estamos sospechando, si sabemos que mi paciente tiene un grado 4, tiene una clínica que se correlaciona, ojo, aquí también, aparte de los accidentes de tránsito, que es lo más común, en deportes de contacto, por ejemplo, jiu-jitsu, judo, cheerleader, donde pueden haber caídas de cabeza, importantísimo ese antecedente. Porque, Sí, sí, me caí de cabeza y me está doliendo hace 2 días y ya puedo mover un poquito más, pero me sigue doliendo. Igual hay que evaluar y considerar tal vez las banderas, ¿no? sí, Entonces, total, total. tratamiento ahí, no tratamiento, mandar a hacer una radiografía o derivar. ¿Algo más que quisiera sumar ahí, Andrés? Nada, ya de ahí ya empezar ahora sí, vamos a hablar como por los grupos, Carlitos, Ya. y qué es lo que viene bien, de acuerdo a la evidencia, no del Carlos, no mía, para que la gente también entienda. Y ya, y de ahí como quieran ustedes, si tienen alguna pregunta, duda, vamos a ir así, tac, 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 como lo hicimos con las tendinopatías, Carlitos, ¿ya? Ajá. Ya. Dale, primera cosa, dolor de cuello con déficit de movimiento. Como les decíamos, este es el paciente que tiene que es el paciente que viene con cervicalgia, Los más ¿ya? comunes, correcto. Exacto, Me sin duele el signos cuello. neurológicos. Ujú. Anoten eso, primerito, o sea, este paciente grado tiene, y en grados, lo que les decía el Carlitos, de acuerdo a la otra clasificación, en grados pertenecería al 1, Uno, ¿ya? correcto.
podría pertenecer al 2 si es que su dolor es tan intenso que limita sus Limita. funciones. Correcto. Acuérdense que el 1 y el 2, lo único que difiere es que el 1 El no grado de tiene función. interferencia en la función, el otro sí tiene interferencia en la función. Yo, por ejemplo, ahorita me cargo un grado 1 que no interfiere en mi función, pero está a punto de ser 2. Entonces, vamos rápido, Carlos, porque si ya llega a 2, ya pido que salgamos de aquí porque realmente el cuello me está matando ahora, hermano. Perfecto, perfecto. Pónganse el electro, Magíster. Pero bueno, entonces, grado 1. ¿Qué hacemos con los grados 1? Así es. A ver, Electro, dale. calor, masaje, movilizaciones, Así es. tracciones, Así es. inicialmente. Y que va Conversamos. bien. ¿Ah? Ajá. Que va Y que bien. va bien. Literal. Sí. Electromasaje, corriente, como tú dices, movilizaciones. Y aquí yo quiero añadir una más, Carlitos. Uy, a ver. No la cagues. No Ah, hables ya. huevón. Espérate, es que esa es O sea, otra. esa es la simple, brother. Ya, No la cagues. esa es otra, ya, y justo el tema del masaje y el estiramiento tiene que ser agradable. No voy a venir, voy a estar arrancándole la cabeza a mi paciente, no voy a estar golpeteándolo a mi paciente, o sea, tiene que ser coordinado, fluido, que mi paciente esté a gusto. Acuérdense que no estamos haciendo ningún cambio estructural, estamos hablando de la experiencia que mi paciente se siente bien. Si es que no soy una persona rítmica con mis manos y no es que necesita un curso de un fin de semana para aprender a dar masajes, ya simplemente es tema de coordinar, ¿ok? Ajá. Coordinar, Oye, fluir, Carlos, pero aquí yo te interrumpo algo. dale. Brother, pero hay gente que es bien torpe con las manos y que en serio sí necesita, no, esto no por Sí. un tema de malo, no, por favor que se Ujú. me entienda esto, pero que muchas veces sí necesita una inducción súper simple, tal vez un curso no les viene mal, ¿ya? Sí. De en serio cómo hacer el masaje y estas cosas, no, fuera de chiste, porque en serio hay gente que realmente no maneja muy bien sus manos, ¿ya? Pero no es Ujú. tanta ciencia. Y lo que dice el Carlitos, o sea, vean, un masaje en donde no te guste a ti, sino al paciente. Claro. Y otra cosa, y retomando el tema de el pudor de mi paciente, ojo, no es que voy a estar sobando ni acariciando, tampoco peor si es que son hombres y están haciendo un tratamiento de mujer. Algo firme, constante, que sea fuerte, pero que Así es. sea, o sea, seguro. No es que estamos coqueteando, sobándole la espalda, el cuello a mi novio. No, nada, nada, Ujú, nada. ujú, Están ujú, haciendo ujú, ujú. un masaje que tiene que ser firme, coordinado, armonioso, bla, bla, bla. Así es, así ¿Ya? es. Vayan a practicar un poco de tai chi. De ahí otra cosa que en este grupo hay que hacerla, Carlitos, no hay que hacerla, hay que tomarla en cuenta Sugerirla. para que lo tomen también a consideración cuando evalúan. En signos y síntomas, este paciente va a tener dolor central, ¿ya? O puede tener dolor unilateral, bilateral. Bilateral. Este es el típico paciente que te dice, veas que me duele en triángulo, o sea, me duele aquí, ¿ya? Ujú. Y este es el paciente, o sea, sin joda, ¿no? Este es el paciente de manejo, en teoría más simple, pero es el Pero más, paciente que más le cagamos. sí, Es el paciente que vamos y le topamos del trapecio. Si ve, aquí está la bolita, aquí le pincho. Por esto es, ¿no ve? claro. Entonces, claro, el paciente se vuelve dependiente y cree que su dolor son muchísimas causas, menos las más adecuadas que son el estrés laboral, que son la pérdida de sueño, el mal Ujú. manejo de estrés, la inactividad física, ¿de Claro, acuerdo? y ahí es donde entramos en la segunda parte y lo que les quería mencionar al inicio. Por ejemplo, cuando, y esto ya es un tema de estrategias, ¿no? Que si es que mi paciente está recontra que convencido que su dolor es por el dolor cervical, o sea, discúlpeme, pero yo sí he dicho, ok, vamos a hacer el tema de electromasaje, bla, 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 y después vamos a hacer unos ejercicios de cuello y espalda alta para mejorar esa curvatura. ¿Ya? Entonces, direccionas esa motivación de querer corregir una curvatura con Así es, actividad, ¿ya? así Y le es. dices, no, yo no te puedo, o sea, ¿cuál es mi narrativa normalmente con este tema? Y esto tip clínico fuera de evidencia y todo lo demás, es, ok, vamos a aliviar el dolor y una vez que la sensación dolorosa haya disminuido, vamos a Ujú, ejercitarnos para ujú, recuperar esa curvatura. ujú, ujú, ¿Y qué es lo más probable? Ese paciente nunca se va a hacer una radiografía después de.
Así es. pero él va a suponer que porque ya hizo sus ejercicios de cuello, ganó un poquito de masa muscular en la parte posterior, ya Ujú. se corrigió ese asunto. Cuando realmente simplemente el ejercicio aeróbico sabemos que genera Así es, hormonas que nos así dan es, esta sensación de así es. bienestar. Y justo esto, lo que justo nos preguntan en el chat, Eduardo Ujú, nos pregunta, por ejemplo, ejercicios de estiramiento. Y esto sí que viene bastante bien en muchos pacientes, ujú, ¿ya? Pero, a ver, aquí una cosa que tenemos que dejar de pensar como oficios y también debemos dejar de decirle al paciente, ujú. ¿ya? Le voy a estirar su musculatura. Claro, el paciente, ¿qué va a entender? Vean, es que aquí en el lenguaje sin joda, y no es por Sí, ser tan jodón, ¿ya? Pero el ajá, lenguaje aquí es muy nocebo, el que usamos sí, nosotros. Le voy a estirar su musculatura, le voy a estirar el trapecio. Y claro, tú le estiras del trapecio, porque esto es lo que estás pensando que haces, y le generas analgesia. Pero no es porque le estiraste realmente, ¿ya? ujú, Sino porque se ha visto que las puestas en tensión de ciertos tejidos blandos con el tiempo, ¿de acuerdo? Acompañado de buena respiración y acompañado de un contexto muy tranquilo, como tú decías, Carlos, de un ambiente genial, tal ujú. vez incluso con buenos colores, o sea, algo que te dé muy buena armonía, ¿ya? Pero sin palo santo, por Realmente, favor. realmente, sin palo santo, realmente el estiramiento funciona como medio endógeno, porque liberas opioides endógenos en el sistema nervioso central a corto plazo. Pero no tenemos que decirle al paciente, le voy a estirar su musculatura, porque no hacemos eso. Y segundo, el paciente va a pensar que sus dolores son por las bolas que tiene en el cuello. O sea, Claro. esto, ¿por qué hablamos en este lenguaje? Porque este es el lenguaje que nos hemos encargado nosotros De generar, de generarle en el paciente. claro. Entonces, de estas cosas sí, cuidado, ¿de Y acuerdo? claro, y aquí tenemos, o sea, un gran problema con el tema de las redes sociales, de los medios, de los doctores que dicen, no, tienes contracturas, entonces el paciente piensa que tiene que aliviar esa ola. Así Y es, así es. reforzando lo que dice Andrés con el tema del ejercicio de estiramiento, el ejercicio de estiramiento en tema de educación, o sea, va a ser una herramienta más. Es una Exacto. herramienta, ok, Que incluso puede ser autoeficaz, ¿no? exacto, o Brother, te sea, duele y haz esto. ok, O sea, exacto. no me llames a las 2 de la mañana, haz esto. Cada vez que te duele en el trabajo, tómate un momento y estira y ya, y sigue Exacto, trabajando ahí. O sea, exacto. es darle esa, devolverle esa independencia a mi paciente a que pueda hacer todo, a que pueda solucionar su problema sin nosotros, Así es. ¿ya? Grado uno, ¿no? Acordarás Sí, de que estamos sí, hablando de todo grado esto uno. estamos hablando de grado uno, Mira, ¿ok? lo que el Sebas nos comenta, que la terapia acuática también ayuda. Sí, es cierto. Y es justo lo que hablábamos, y yo saqué un post de ayer muy relacionado a esto. O sea, en este tema de Del el ejercicio ejercicio. como analgesia, no hay ejercicio estrella, No, muchachos. O sea, el exacto. Sebas aquí, por ejemplo, tiene razón. Pero la idea es que ustedes y todos nosotros debemos dejar de pensar que el ejercicio como analgesia tiene que ser lo que a mí me guste. O Ujú. sea, la terapia acuática puede ser tan perfecta como O, tan tan, malvada para el paciente, porque, brother, o no le sea, preguntaste si le gustaba el agua. o simplemente, por ejemplo, y todo, o sea, no tengo ningún problema con la terapia de agua, pero para mí, Carlos Basantes, me dice, ¿tienes que hacer terapia en agua? Yo digo, qué ladilla, me tengo que ir, tengo que bañar, tengo que meterme a esa vaina, tengo que Ah, coger la yo, en cambio, ropa. pregunto si el agua está temperada para entonces aceptar, porque, brother, aquí en Quito es otra nota, pues. Ahí sí, yo no me meto, loco, si es que yo me cago de frío, pues en las piscinas acá nomás. O sea, y acá hay No, solazo. sí, y es justo lo que dice el Sebas, o sea, no hay ejercicio Sí, estrella, o sea, debemos, sí. ¿y por qué yo quiero hacer como hincapié en esto? Porque, brother, si yo seguí un curso de yoga como fisioterapeuta, a mí me gusta el yoga, practico Ujú. yoga y aparte seguí un curso de yoga, voy a hacer a todos mis pacientes yoga y eso es un sesgo, o sea, no Así está es. bien, ¿se entiende eso? Entonces, por favor, o Ujú. sea, hay que darle, si cuando vamos a hablar de ejercicio como analgesia, hay que darle al paciente lo que al paciente le viene bien. ¿De Exacto. acuerdo? Dale, siguiente grupo. O sea, Bien, básicamente en este grupo resumido, acompañe el proceso de la progresión de la enfermedad, no le haga cagadas, no diga cosas que no son, por favor, y sea simple. Y ya está. sí. Y motiven a su paciente a que lleve una Sí, vida más total. activa. Algo que nos estamos olvidando, el tema de fumar. Fumar, un dolor de cuello sí está súper bien relacionado. Sí, Obviamente, sí, sí, sí. Fumar y factores psicológicos y de trabajo, eso ya estuvimos hablando. así es, así Pero es. mucho ojo con ese tema de los fumadores, porque puede estar todo perfecto y el paciente se nos está pegando
2 cajetillas diarias, entonces Total, total. pilas con eso también. Ya. Vamos al segundo grupo, Carlito. Segundo, vamos a hablar de cervicogénico, ¿no? Con dolor de Ya, no, cabeza. o sea, sí, para que sigan el orden del gráfico, ¿Cuál más bien toca? el de dolor cervical con Oye, alteraciones o pérdida o coordinación del movimiento, que es el relacionado al latigazo cervical o al ya, ok. whiplash. Al whiplash, ok. Así le van a ver en, ¿cómo se llama esto? En la evidencia, ¿ya? Bien. A ver, este Ah, es un grupo bien raro, Carlitos. Dale, dale, ¿qué querías decir? y te iba a decir bien raro, porque incluso, ok, queremos ponerle todos estos aparatos, pero no, el paciente no se puede acostar boca abajo. No sé Claro, si te ha claro. pasado. Sí, sí, sí. Me Me mareo, mareo si me exacto. acuesto. Ajá. Si me muevo muy brusco, si que muevo la cabeza, me mareo muy rápido, me Exacto, mareo. exacto, Entonces, exacto. son pacientes que tenemos que tener cuidados, obviamente. Es una clasificación, en esta clasificación es adecuado el cuello ortopédico. No. O sea, Ajá. no, en fases iniciales, si es que el accidente fue 48 horas antes y tenemos una sospecha de que hay una fractura y no podemos hacer una radiografía, tal vez. No, pues, Ah, o sea, verás. Sí, sí, o sea, sí, no, 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 pues, sí, no, sí, sí. ¿Qué significa decide, esto? decide. ¿Qué significa esto? Verán, es que sí es buena pregunta, porque, a ver, básicamente, y lo que tú dices, Carlitos, solo quería contar que si es agudo, ¿ya? Y es un accidente de tránsito, es traumático, por Dios, si va donde ustedes, tienen que mandarle al hospital. No, Sí, es que no, mándale al hospital a que le revise. ¿Por qué? Porque tú no tienes, y esto hay que aceptarlo, no sí, te compete a ti pensar si es que hay alguna fractura por el accidente o cosas así. No, es que yo le reviso y no hay signos neurológicos. Brother, se chocó, se golpeó, se cayó de se cabeza. cayó de cabeza, se volcó el carro. No puedes verle si no se descartan banderas rojas en emergencias, en urgencias, ¿ya? Así Y de es. ahí el cuello ortopédico, Tiago, la verdad, se sigue usando clínicamente, pero a nivel científico, mientras, obviamente, como dice el Carlitos, si no hay lesiones óseas, no debes ni usar ni un solo día. Así ¿Tú es. lo usas, Carlos? No, Esto es para nada. pregunta. O sea, para nada, pero si es que, repito, si es que el paciente viene, me dice, no, es que me choqué el día de ayer y me estaba doliendo el cuello terriblemente, yo le digo, ok, toma, o sea, no tengo acá, anda consigo un cuello ortopédico y anda al hospital. Ajá, ajá. Ah, no, es que no puedo, no es que no puedo ver hoy, entonces no te quites el cuello ortopédico. Sí, sí, sí. Ahora, Solo en esas circunstancias. yo te cuento que en ciertos tipos de pacientes que la intensidad de dolor es muy, muy fuerte, yo Ujú. sí le pongo un cuellito 2 días, loco. ¿Sí? Y me ha ido como bastante bien para bajar un chance la intensidad de dolor. Pero esto es una experiencia clínica, no científica. De hecho, la parte científica dice, no cuellos ortopédicos, ni blandos, ni rígidos, ni nada, siempre y cuando no haya lesiones asociadas, no neurológicas ni óseas. Claro. No, Ya. o sea, yo jamás, la verdad es que no. Cuando me llegan pacientes que ya están usando cuello ortopédico, trato de irlos o sea, no les digo que boten esa vaina, sino que lo voy sacando poco a poco. O sea, Claro, esa es otra, esa intenta es otra. la Ujú. mayoría cuando salgas de tu casa, o sea, aquí ponte el cuello ortopédico, cuando estés en tu casa, Ajá, estrategias para ir soltándolo, ¿no? así es. Dale, Bien. ¿qué otros signos y síntomas tiene Eh, este paciente, Carlitos, aparte del mareo que dijiste? Mareo, vértigo. Este Así también es. viene acompañado de dolores bueno, dolores de cabeza, ya estamos Ajá. destellos, o creo que los destellos entran en los dolores en el cervicogénico o en el de whiplash. Verás, el destello también entra en o sea, el dolor básicamente que viene, que no es constante, pero a ciertos movimientos se vuelve muy agudo o en Ese es el ciertas horas se principal. vuelve muy agudo. Entran aquí en el whiplash, ¿ya? En Ajá. las alteraciones de coordinación motor, ¿ya? Sí viene el dolor Tratamiento. de cabeza, sí Ah, ya, viene el perdón. dolor de cabeza, como tú dijiste, Carlitos, Ujú. no, no, sí viene, pero aquí el tema es que siempre están asociados a un trauma, ¿ya? Sí. O sea, para que ustedes digan, el paciente está en grado 2 de acuerdo al gráfico, para que se ubique, para no repetir todos los nombres, es porque el paciente en serio está asociado a algún trauma, no necesariamente un accidente de carro, puede ser caída de caballo, caída de árbol, Sí. algún trauma, ¿ya? Algún trauma. Pero incluso asociado a traumas, ¿ya? A traumas, ahí está el grupo 2. No sé, André, no. el grupo 2 es la segunda columna.
Es que ¿ya? Andrés, solo se ve taller cervical. Se ve solo, pero no me dice, pues, hermano. A Yo ver, pensaba que ahí. sabía, yo no o sea, yo dije, en cualquier momento va a comenzar a dar toda la exposición. Oye, Y ahí, ¿qué se ve? deja de compartir pantalla y vuelve a compartir, porque creo que está paralizado. Está paralizado, está asustado. Sí. Ahí. Ahí sí se ve la clasificación que decía. Eso. Muy bien, gracias, André. Ya, Dice, ahí. En el segundo grupo, eso, en el segundo grupo, ya. chévere. Para que ustedes Gracias, tengan, André, por el dato. exacto, lo que dijo Carlitos, signos, síntomas, sí bien asociado dolor de cabeza, dolor unilateral del cuello y alteraciones motoras, ¿de acuerdo? Pérdida de coordinación, equilibrio, mareo, vértigo, incluso se habla de pérdida de memoria repentina. Estas cosas, para que ustedes asocien a este grupo, es porque el paciente tuvo un traumatismo, así sea hace 10 años, ¿ya? Este de los 4 grupos es el que más tiende a cronificar. Esa es la cagada, ¿ya? Sí. Pilas con eso. ¿Ya? Y de ahí, ¿qué exámenes pueden pedir? Realmente solo los vamos a nombrar, no los vamos a hacer, como les Ujú. decíamos, o sea, realmente esto es solo para darles un bosquejo. Hay un test de flexión cráneo-cervical positivo, hay un test de resistencia de los flexores y de los extensores que está validado por Débora Fala, que es como la investigadora que más ha aportado en el dolor cervical, ¿ya? De ahí, básicamente esos, ¿ya? Son los signos como, los signos, las 2 pruebas como estrellas para pensar que este paciente pertenece al segundo grupo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los tratamientos en este paciente? ¿Qué te viene bien? ¿Qué dice la evidencia, Carlitos? La evidencia, los ejercicios de propiocepción eran, ¿no? También Sí, como, o sea, los dolores cervicales no son tan frecuentes ni son la prioridad en este tema, sino la otra sintomatología es comenzar a trabajar los ejercicios de propiocepción de cuello, que ahora hay cualquier cantidad de ejercicios. así es, así Creo que es. por ahí mencionaban el tema del láser en el chat. Que está bien, ¿no? O sea, Ajá, sí. por ejemplo, en este subgrupo está bien, Ujú. está Sí, bien, dale. sí, pero, o sea, y ahí podríamos hablar de qué es un trabajo de propiocepción real. Todo. Todo es un trabajo de propiocepción. Pero sí como una herramienta variable. Me parece muy interesante este tema del láser. Sí, ¿Qué más, ahora, el Andrés? tema justo esto, ¿no? Aquí el masajito, la compresa, ya se queda corto, Claro. ¿ya? Aquí el masajito, la compresa, tal vez no le viene mal, pero realmente se va a quedar cortísimo, ¿ya? En- Porque tiene alteraciones del movimiento que incluso se está pensando ahora que son cambios a nivel cerebral, ¿ya? Entonces tú tienes que realmente exponerlo a este paciente con mucho biofeedback. No hace falta que te compres el láser y que dibujes en el pizarrón, en la pared de tu consultorio esa estrellita y que le Ujú, pongas. Es una buena herramienta, no ujú. les digo que no, ya, pero pueden hacer 1000 cosas, lo que dice el Carlitos, o sea, Ejercicio realmente óculo-motor, o sea, coordinación eso, óculo-motor. O sea, exacto. princip- Realmente todo es propiocepción, pero a sí. lo que vamos es que deben trabajar esto, ¿de Claro, acuerdo? y lo que les decía, y en mi experiencia con estos pacientes, en realidad, la gran mayoría de pacientes que he trabajado con estos no se pueden acostar. O sea, o sea, se los sienta para Ujú, poner los ujú, ujú, electrodos y dar el masaje y todo lo demás. ujú, Y es ujú, una buena opción, trabajarlos sentados a los pacientes donde estén cómodos. ujú. Pero como le decimos, eso si es que en el primer grado me estoy tomando unos 30 minutos haciendo todo este tema de terapia pasiva, con Así es. este subgrupo de Whiplash me voy a demorar Sí. 15 Tienes que 10 dividir mejor. minutos. Y Ajá, o más sea, tarea también, más tarea en casa. exacto. Y qué ejercicios con discos, que toca acá, Ajá. que posición de plancha y toca acá y mueve, o sea, Exacto. lanza la Lo pelota. O único, sea, Carlitos y gente, para decirles es que no, que todas las cosas que ustedes hagan en este paciente no debe aumentar los signos neurológicos, así ¿ya? es. O sea, si este paciente te dice, veas que este ejercicio o esta Me hace posición me causa marear, más mareo, ¿verdad? sácalo de ahí, ¿ya? Sácalo de ahí porque realmente estás haciéndolo más hiperalgésico en esa posición, ¿ya? Y por ende va a tener más kinesiofobia más adelante. Y la otra cosa que es importantísimo trabajar en estos, Carlitos, es desde un punto de vista
más específico, ¿ya? Más específico no porque trabajas como un solo músculo, sino como un grupo muscular, son los ejercicios donde buscas ganar fuerza, tanto isométrica como concéntrica, como Da igual, excéntrica, ajá. en los flexores y los extensores, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes ponerle una almohadita acostado y que aplaste. Tienes que hacer mucho énfasis en esto porque la coordinación va de la mano, se ha visto que con Débora Fala va de la mano de la fuerza de estos músculos, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que el paciente tiene déficit de propiocepción y déficit de fuerza de estos músculos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Propiocepción y fuerza en estos músculos, Así básicamente. es. No, Sí, nada más. y miren, como les decimos, hay muchísimos ejercicios que pueden trabajar. Ya al momento de hacer ejercicios podemos ser muy recursivos, pero una herramienta que yo no la tengo y me parece muy interesante, tal vez puede ser una próxima compra, son estas agarraderas de tela. O sea, estas Ah, cosas que ya, te... ya he visto, sí he ¿Sí visto, las has sí he visto. visto? Para Sí, 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 entrenamiento de sí. cuello. Me Exacto. parece, Que son o como sea, resistencias para el cuello, para cabeza y cuello. Ajá. tienen unos ganchos acá, entonces puedes poner pesas o ligas y generas la resistencia. Y me parece bastante interesante, me parece una buena herramienta, me parece cómodo, a diferencia de ponerte, yo qué sé, una liga y estar haciendo esto, o sea, no sé. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Recuerden, o sea, no hay ejercicio estrella, todos van a ser ejercicios, pero hay que Ujú. buscar esta Así variabilidad es. con mi paciente porque no lo va a tener haciendo el mismo ejercicio todos los días. Así es. Vamos, dale, tercero, Seguimos. así, rapidín. El Dale, tercero, rapidín, ¿no? Porque ya lánzalo. vamos 9:30. Ya, El tercero. ya estamos cerrando. Ajá, el tercero. El tercero es un paciente bien frecuente, pienso yo, desde mi punto de vista Ujú. clínico, o sea, desde donde yo trabajo. Es bien frecuente, pero lo dejamos pasar. Es el paciente que tiene dolor de cuello con cabeza y te dice, vea, es que, de hecho, tú le haces la famosa tracción y te dices, es que ahí se me acumula, justo Ajá. ahí donde usted me está aplastando, qué bestia, y el dolor baja, pero es este paciente que tiene dolor de cabeza Ujú. medio constante. Hay que dividirlo, hay un mapeo súper interesante que te la hace la vida más fácil entre de hacer una discrepancia entre el dolor cervicogénico y el dolor migrañoso, ¿ya? Pero, por ejemplo, un signo súper interesante, porque aquí, esto sí ya no me felicites, Carlitos, pero este Ujú. mapa no lo tengo aquí para compartirlo, pero básicamente tú le dices al paciente, mire, estos puntos y estos puntos, ¿cuál es más similar a su dolor? Y te dice este o este, ¿ya? Y básicamente el paciente migrañoso tiene fotosensibilidad, cosa que el La paciente luz. con dolor cervical, cervicogénico, no lo tiene, ¿ya? Entonces, esto es una cosa como uno de los signos, ¿ya? Y el Claro. dolor retroocular. Esto es importantazo también. El dolor Sí, retroocular en el paciente migrañoso es mucho más característico que en el paciente cervicogénico, ¿ya? sí. Dale. Quería acotar algo aquí también. Y esto sí, puedo ser súper honesto, no he leído más nada acerca de este tema, pero he tenido la práctica clínica y las recomendaciones de dentistas. Por ejemplo, el tema de los del El bruxismo, bruxista, ajá. del bruxista. ¿Ya? Que tienen dolor temporomandibular, que tienen dolor de cabeza, dolor de cuello, ¿ya? En estos pacientes, tuve unos cuantos casos que o sea, me mandaban a mí el traumatólogo con dolor de cabeza y o en realidad una muy buena amiga es dentista y maneja este tema, lo que hacen es que ponen unas placas retromandibulares para Ajá. liberar la presión. No Sí, sé, son unas placas relajantes ajá, que las usan y que las usan en la noche. Ahora, este no, tema, no, verán, es otro ¿es procedimiento, no es otro? un, Ah, sí, ya, o porque sea, el lo que hacen es que típico hacen es eso, el que la usan en la noche. ajá, ¿Ya? no, Ah, es pero otro, interesante lo que dices. Ahora, verán, en este grupo, igual se puede ir como a todo un taller, sí, ¿ya? Pero, a ver, en el tema, y está súper bien que topaste ese tema, Carlitos, en el tema ujú. del bruxismo, yo la verdad lo había dejado por alto. El tema del bruxismo es una cosa que la fisioterapia poco o nada ayuda. Y Eso aquí te iba a decir, yo es muy paliativo, exacto. Y o aquí sea, yo, perdón si es que trabajan con personas bruxistas, pero la fisioterapia no es una profesión que ayude realmente y está no, en las guías, no dice el Andrés, está en las guías,
ni siquiera se considera la fisioterapia. ¿Por qué? Porque el bruxismo en su gran mayoría es algo psicosocial, no biopsicosocial, y esto es algo focazo, ¿ya? Y de ahí, claro, hay pacientes, no sé si te ha tocado a ti, Carlitos, yo estos no los veo, la verdad, por un tema de, aquí les voy a ser súper sincero, por un tema que no me gusta trabajar la ATM, ¿ya? Y por un tema de que la ATM, de las correcciones de ATM son de las más subjetivas que hay a nivel científico. O sea, no hay Oh, pero evidencia, no hay obvio, evidencia. obvio, obvio. Eso de que yo te muevo el atlas y te alineo la cervical junto al ilioides, No, no. eso no hay nada de evidencia, nada de evidencia, más que solo experiencias clínicas, ¿ya? Ujú. Entonces, claro, a mí no me gusta mucho trabajar este tema por un tema de gustos, pero el paciente puede hacerse bruxista, eso sí es cierto, no por un tema psicosocial, sino por un tema de mala praxis dental o Dental, incluso no solo mala praxis, sino que se genética, sometió a algún puñetazo, a alguna cosa y realmente alteró muchísimo o sea, un trauma. la parte muscular ya. Y claro, el cirujano maxilofacial o el dentista hicieron lo que bien hacía que hacer y claro, hay consecuencias, ¿no? Claro, pero eh, por si, o sea, repito, en estos pacientes nuestro tratamiento en el tema cervicogénico, ahí sí creo que va a entrar bastante el tema de los factores biopsicosociales, el tema de las terapias pasivas, masajes, Sí, estiramientos y sí, sí, demás, sí, sí, y sí, simplemente que comience a hacer ejercicio. O sea, va a ser claro. muy similar al del dolor, al Sí, en de... el tratamiento, ajá, en el Ajá. tratamiento vas a buscar fuerza y resistencia de la musculatura de manera disque específica, o sea, para que me entiendan que hay que empezar a Ujú. trabajar desde la parte flexora y extensora, pero de ahí sí a nivel ya general, ¿no? Un signo que me olvidé de contarles, Carlitos, es que este paciente, mejor dicho, en tu evaluación, vas a dos cosas. Primero, en tu evaluación vas a reproducir el dolor del paciente con movimientos provocativos, sobre todo de la musculatura, de la movilidad articular superior, ¿ya? Esto básicamente se pone al paciente, literal se lo acuesta y se lo pone así, en una flexión máxima y hace rotaciones e inclinaciones para ver si son test provocativos que están validados y la idea es que provoques el dolor El o la dolor de cabeza. sintomatología del paciente. La una cosa. Y la otra cosa importantísima es que este paciente, no, en comparación con el otro paciente, con el paciente del grupo 2, primero no tiene signos neurológicos, ¿ya? Ujú. Y segundo, este es un paciente que su dolor no es constante, que te dice, sabes que ayer tenía un dolor de cuello y de Y cabeza me dolió la insoportable y exacto. por eso te llamé para que me atiendas hoy a las 7 de la mañana y llega a la terapia y sabes que ha amanecido mucho mejor, o sea, no Eso sé, es no me tomé nada, esto es medio que, característico. que te ven llegar y ya se sienten mejor o que llegan al consultorio y, uy, ya no me duele nada. Así es, así es, así es. Ajá. Este es medio Pero que antes, característico. sí, entonces, tratamiento muy similar a los Sí, pacientes con limitación, con dolor cervical, con cervical, así es, así es, así es. ¿ya? Vamos Y la, al cuarto grupo. bueno, y la otra, o Ah, sea, no, Dan, no vamos al sí, cuarto grupo. sí. No, no, ya estamos. Ah, Sí, ya vamos. pensé que ibas a decir algo del tercer grupo. No, o Vamos sea, al cuarto sí. grupo entonces. Al cuarto grupo. Entonces, ya en el cuarto grupo estamos hablando de dolor cervical con sintomatología Así radicular. es, Entonces así vamos a es, tener la sintomatología característica en el brazo, hombro y manos, incluso así es, podemos así llegar. es. Ajá. Y Ahora, aquí, dale. dale. Dale, Ay, es que dale. iba a estornudar, por eso fue como dale, dale. Ay, ya te aguanto, pues ahora te Ya, despoqueamos el ahora, estornudo. el dolor radicular, este es el típico paciente con cervicobraquialgia, ya que Ajá. decimos cervicobraquialgia, ¿ya? Este paciente con dolor cervical y radicular, primero deben entender algo súper simple. El dolor radicular puede deberse a un origen mecánico, estamos hablando de compresión, o sea, el paciente Ujú. puede tener un grado de artrosis avanzado, una uncoartrosis o Ajá. una artrosis facetaria, en donde sí, realmente hay una compresión mecánica que esté generando este síntoma, ¿de acuerdo? Y que ustedes poco o nada van a hacer para descomprimir esto, por favor, ¿ya? Esto Tracción. también, claro, o sea, la tracción te va a aliviar, pero por un No tema de va, tejidos blandos, no por un claro, tema de que tú separas la faceta, ¿de acuerdo? claro. Eso es lo uno. Y lo otro, por un origen inflamatorio químico, ¿ya?
como todo dolor neuropático, o sea, puede deberse a la diabetes, Diabetes, puede deberse a colesterol. factores, a comorbilidades, puede deberse a un herpes, a muchas cosas, Ah, ¿verdad? sí. Sobre todo Dale. en el herpes zóster. Tienes Sí, verdad, esas así es, enfermedades, así. enfermedades Aquí virales. sí, aquí sí, Sí, es ¿ya? verdad. Me había olvidado Entonces, por pilas con completo de esto, eso. ¿ya? Ahora, las compresiones mecánicas, ¿cómo yo sé que mi paciente tiene una neuropatía por una compresión mecánica? Porque tiene que seguir una lógica anatómica mucho más lógica anatómica que el otro, que el grupo de compresión inflamatoria química. O sea, ¿qué quiero decirles? Que al paciente se le duermen estos 3 dedos, o se le duermen estos dos, o se le duerme solo estos dos, la parte dorsal. O sea, tiene una lógica más de dermatomas y miotomas, ¿ya? Perfecto. Pero hay pacientes que, en cambio, no sé si has visto tú, Carlitos, que te dicen, vea, me arde toda la mano, o me quema solo aquí. Este Ahorita, paciente, ahorita estoy tratando una paciente que está un poco complejo con este asunto del dolor cervical y las radiculopatías. ¿Por qué? Porque tiene un antecedente de esta niña, bueno, esta chica se cayó haciendo cheerleader de cabeza prácticamente, o se cayó sobre la mano, no se acuerda así muy es, bien, así es, ¿ya? así es. Al momento de evaluar mano, codo, todo en orden, tenía una tinopatía en el codo, se le solucionó eso, pero se comenzó a focalizar el dolor en la cabeza. Hicimos pruebas de neurodinamia y da positivo, pero es muy inconstante en las sensaciones, o sea, en las Sí, 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 irradiaciones sí, que tiene. ya. Entonces, como o sea, no tengo mayor evidencia y la paciente tampoco se acuerda mucho del trauma, Ajá, ajá, ahorita, ajá. ahorita lo estoy tratando 100% como un dolor de cuello con radiculopatía, Ujú, ujú, pero ¿qué ujú, pasa? ujú. Esta paciente hace yoga, ¿ya? Y Que son posiciones sostenidas en el tiempo, que para el dolor radicular no le viene tan bien si es agudo, ¿no? es que esa es la cosa, o sea, uno, si es que han hecho yoga, hay posiciones donde están apoyados sobre la cabeza y otras posiciones que están sobre las manos, pero cuando estás sobre las manos, Así es. estás viendo el piso. Entonces Claro. llegas a una extensión completa por el tiempo que Así es. puedas, ¿no? Así es, así es, Entonces, así es. eso me está complicando un poco este paciente. Y sí, ya la tengo con neurodinamia, la tengo con una exposición gradual a estos movimientos de flexión y extensión, pero es un poco inconstante. Pero, ¿sabes qué? No, o sea, con este es, no Mira, es, mira que justo este tema, y para que la gente lo escuche, qué chévere, o sea, cuando sí, no hay una constante lógica anatómica radicular, pero sí hay radiculas, o sea, pero sí hay ajá, radiculopatía, sí, eh, se piensa más en algo más químico, o sea, no pueda que no exista pueda que no deje de existir la parte mecánica, o sea, no es por el trauma o porque tiene alguna alteración estructural, ujú, pero este tipo de lógica anatómica se da más o está colaborando más la parte metabólica química. Y claro, a veces es como, pero es joven, o pero es deportista. Sí, pero hay claro. temas como, por ejemplo, la hipercolesterolemia Hipo. genética, que alguna vez hablamos, ¿te acuerdas, Carlos? ¿De la qué? La hipercolestelemia genética, que quiere Ya, decir esto de que mi papá tiene colesterol alto, mi abuelo tiene colesterol alto, mis tíos tienen colesterol alto, sí, y tú genéticamente también estás predispuesta a tener colesterol alto, pero si soy súper flaquita y hago deporte, sí, pero básicamente este paciente necesita medicación, o sea, desde un punto de vista de salud, ¿ya? Y claro, eso claro. ya no lo manejamos nosotros. O hay algo, por ejemplo, también que causa cierto tipo de dolor neuropático, ¿ya? Como un efecto contraproducente de cierto tipo de medicación. Por ejemplo, no todas, pero por ejemplo, medicaciones como los antidepresivos. Entonces, mucho adolescente está pasando por psiquiatría y no Ujú, nos dicen, ¿de claro. acuerdo? Entonces, ahí también hay como que indagar un poco y de ahí hay algunos medicamentos, no muchos, como los anticonceptivos o los antivirales que producen Ujú. a veces un efecto contraproducente que causando dolor neuropático. Esto es algo medio interesantón que, por ejemplo, ahí Elvis nos decía, bueno, y si el caso es más químico, ¿qué hago? Primero referir. O sea, no le cierres la puerta a la terapia, No, obvio. pero refiérele para que tengas, y a dónde le refieres, no al traumato, porque no Sí, es o que el sea, traumato no sepa, pero no es su especialidad, le tienes que referir a un clínico. sí, y justo es que justamente hablando de esta paciente, o sea, ya, yo tengo súper claro que es un dolor radicular de cuello,
pero también entra la parte biopsicosocial, es una chica Total. que Sí, está estudiando yoga, está en un trabajo nuevo, o sea, tiene algunas cosas que me están complicando. Ha tenido avances, definitivamente, pero el dolor persiste y no, o sea, en función ha aumentado, pero en dolor se mantiene. Tal vez ha bajado un punto o dos, pero se mantiene. Y ahí vamos, ahí vamos. Esta es la segunda semana que la estoy sí, hay que tratando. verlo, hay que verlo. Sí, Y sí, de sí. ahí, por ejemplo, en este tipo de pacientes, bueno, ya aún no hablamos como de pero para no salirnos del hilo, aún no hablamos como cuál es el tratamiento con el Mm, paciente con dolor cervical radicular, pero cuando este dolor cervical radicular es químico, definitivamente ahí sí el ejercicio es como el mejor tratamiento, pero lamentablemente a mediano y largo plazo, ¿ya? claro, ¿Por qué? Porque el ejercicio es antiinflamatorio, básicamente a nivel metabólico. claro, Entonces, aquí manejo del dolor y de ahí ejercicio como a mediano y largo plazo, ¿ya? correcto. Ahora sí, vamos al tratamiento del paciente cervical con radiculopatía que viene de un origen mecánico. La terapia manual aquí viene bastante bien, ¿ya? Pero con esta idea no correctiva, por favor, o sea, dejemos de Sí. decirle al paciente, es que su faceta C3 de C4 está comprimida y le voy a descomprimir, porque esto no es cierto y le hacemos un daño al paciente, ¿ya? La mejor palabra que puedo utilizar, voy a hacer esta técnica para bajar la sensación dolorosa. Sí, sí, O ajá. nada más, Sí, yo, no. yo ya, ajá, es lo más simple, o sea. ¿Y para qué O, sirve esto? Para bajarle el dolor. Ya está. sí, O sea, sí, no hay como más no se explicación. compliquen, si Ya. quieren ponerse un poquito más exquisitos, para desensibilizar. Y lo dicen en ese tono, es que te voy a desensibilizar el tejido para después poder ir a hacer ejercicio. Pero tienen que creérselo ustedes con el tono de Ah, voz. no, claro, 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 Obvio, o sea, claro. es con toda la actitud, ¿no? O sea, te Ya, voy a sensibilizar es que vamos a ya. hacer ejercicio después, ¿no? De Te ahí, tocas, de te ahí, tocas la barba. ¿qué más viene bien? Viene bien la neurodinamia a corto plazo, acuérdense, También. todo dolor neuropático, ¿ya? Y de Enseñarle al ahí, paciente que exacto. él mismo haga neurodinamia cuando Y tenga de estos ahí, dolores. y de ahí, mira que aquí el ejercicio en el dolor neuropático no es la primera fuente. O sea, no va tan bien. De hecho, el ejercicio en este tipo de pacientes, dependiendo cómo estén, muchas veces hace más hiperalgesia. Así que pilas con esto. O sea, primero, no, con este, ¿se acuerdan que siempre decimos como, sí, hay que trabajar con dolor y que tiene que acostumbrarse y cosas No, como esto? pero esas En son este paciente con dolor tendinopatías. radicular, ajá, en este paciente con dolor radicular, todo lo que hagas, sea técnicas pasivas o sean técnicas activas, las que tú desees, evita provocar más dolor, porque el paciente ya está hiperalgésico su tejido. Y este tejido neural es muy sensible a la tensión, muy sensible a la compresión, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimo cuidado, ¿sí? Perfecto. Bien. Ah, pruebas. Me olvidé, cierto, perdón, Carlitos. ¿Qué pruebas Pruebas tenemos? en, Las pruebas de recuerdas, tensión, exacto, las pruebas de neurodinamia tensión neural, principalmente. y hay dos que están descritas que sí están aceptadas, que ¿Cuáles? tienen baja sensibilidad, pero ya les digo, siempre acompañado de signos, síntomas, sumado a todo esto, ya te ayudan, que son el Spurling test, que le Ah, aplastas la ya. cabecita, acuérdense de eso, y esto generalmente es para determinar o sospechar de una hernia cervical sintomatológica, Ujú. ¿ya? Pero esto no le puedes decir al paciente, no. Le voy a hacer esto para ver si tiene una hernia. Por favor, estas cosas no le digas, ¿ya? Y la otra es el Spurling invertido o la distracción. O sea, Distracción. o tracción, ajá. Tú lo que haces es traccionar y los síntomas mejoran. ¿De Ujú. acuerdo? O sea, es positiva cuando los síntomas mejoran. Y Por favor. ojo, creo que son 30 segundos, ¿no? Que tienes que hacer la presión, ¿no? Así es, así Sí, es, sí, no, así no es es. Tienes que, que sostenerte. sí, no, o sea, Claro, claro, claro. ¿Ya? y De hecho, ahí el uniforme, Spurling, ajá, claro, exacto. Y el Spurling tienes que hacerle, o sea, primero tienes que ir de lo recto, menos a más. ajá, Primero en compresión central. Le duele y aumentó su sintomatología positivo y ya no haces nada más. claro, y después No le higiene e duele, inclinación. exacto, no le duele, perfecto. Le hago rotación e inclinación al lado sintomático y hago compresión ahí. Y ahí le dolió, ahí sí, perfecto. ¿Ya? ¿Te acuerdas la sensibilidad de esas pruebas? Porque, o sea, yo No, estoy alejado. exactamente no, Sí. pero por sí solas son muy bajas, son muy bajas. Y si el paciente no tiene dolor radicular, o sea, Ah, no tiene dolor obvio, referido al brazo, no las tienen que hacer, o sea, no obvio, hay obvio. sentido, ¿de acuerdo?
Y de ahí, Adri nos dice como el tema de Feldenkrais, vean, la verdad, todo sirve, ¿Cuál era pero Feldenkrais? Feldenkrais era de los el bailadores, ¿no? ingeniero Moshe Feldenkrais. Pero ese era, Adri, era para bailar, ¿no? O sea, eso, exacto. ajá. Y Ahí está respiraciones, el y move, no hay creo que. movimiento malo, tú pones el movimiento y estas cosas que van y que van mucho con la respiración. De hecho, esto en pacientes ansiosos, en pacientes con mucha kinesiofobia, con mucha Ujú. ansiedad, todo lo que sea, Adri, con técnicas que De vayan de una respiración. progresión muy lenta y involucren la respiración, te van a venir bien, de hecho, o sea, pero a corto plazo, ¿no? Entonces, Claro, estas cosas le puedes decir al paciente, le puedes enseñar, Adri, al paciente para que las haga en la casa cuando tenga mucho dolor. así es. Así es. Y bueno, chicos, o sea, repitiendo el tema de los ejercicios, si es que son muy poco, si tienen poca creatividad o pocas herramientas y necesitan o quieren tener más amplio su abanico de ejercicios, hagan los cursos, pero tengan súper claros y no se casen con una certificación, Así es, así es. un tipo de ejercicio en particular, ya sea yoga, bailoterapia, o sea, CrossFit, ejercicios de resistencia, isosinergia, o sea, no se Así es, casen con ninguno porque a la hora de la hora necesitas tener muchas herramientas así al es, así momento es, de tratar a los pacientes porque vas a encontrarte de todo así es. aquí. Ah, y que cabe aclarar una cosita que yo me olvidé decirles. El A dolor ver, cervical es la segunda causa musculoesquelética después de dolor lumbar que tiene más incidencia a nivel es mundial. O verdad, sea, eso no dijimos del inicio. no estamos Eso hablando tenemos, de un tema de, eso ay, tenemos le que duele decir. el cuellito nomás. No, O no, sea, no. es un tema que pasa mucho y que la gente sufre mucho. Entonces hay que Sí. ponerte muy empático. Y de ahí cosas más. Añadir punción seca a tus tratamientos cervicales se ha visto que no tiene mayor evidencia en cervical. Estamos hablando de cervical, yo les hablo de cervical, ¿ya? No tiene mayor evidencia. El kinesio tape no tiene mayor evidencia. Las curvaturas de la columna cervical tienen poca relación con el dolor del paciente, ¿ya? Y otra cosa súper interesante, la antepulsión de la cabeza tiene muy poquita relación con el dolor cervical, ¿ya? Por favor, porque, claro, nosotros veíamos como el paciente así, y era Los como, test por eso le posturales. duele, ¿ya? Claro. Y el tema de las posiciones del dolor cervical en ergonomía tienen muy poca evidencia también. Ah, no, y la típica, ¿no? Es que te duele el cuello porque eres alto, porque estás así. Claro, El tema de ajá. las curvaturas, sí, sí, ¿Ya? sí, sí. Tienen muy poca evidencia y el tema de que cómprese la mejor silla, obviamente no les digo que trabajen en una de pica, no, o sea, no sean tacaños, Ey, obviamente ey, busque ey, su comunidad, su ey. comodidad, pero no, no hace falta que se compre ahí la silla que está futurista ahí, que limita las La silla curvaturas, gamer, la ¿ya? silla gamer con calentador y todo, Pero ¿no? estas cosas tienen poca evidencia y eso, gente, creo que la hemos cumplido, Carlitos. No sé si Sí, quieres añadir algo más. ¿no? Y ya saben, gente, dejar sus comentarios, por favor. Sí, 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 la verdad. Tema improvisado, bueno, no improvisado porque lo venimos anunciando desde la semana pasada, Ah, ya, improvisado porque ¿cuál voz te iba a decir respétame? improvisado porque Andrés y yo nos pusimos de acuerdo en temas, o sea, creo que en la gran mayoría de cosas Andrés y yo estamos de acuerdo, ya temas prácticos y clínicos, cada uno tiene su propia Sí, experiencia, sí, pero así bueno, es. la idea es juntarnos aquí y lanzar toda esta mezcolanza Y en para las que... partes que no estamos de acuerdo, yo he comprendido que nos viene bien cuando yo solo te Sí. digo, está bien, está bien. Es complejo, muchachos. O sea, tratar con el Carlos es complejo. Yo quiero utilizar esta plataforma para contarles esto. O sea, Ala, yo lloraría, por Carlos favor. sonríe en todas sus historias, pero no es así. La vida no es así. Con Carlos, la vida es más difícil de lo que ustedes creen. Oye, Chillón, ¿puedes por favor dejar de compartir pantalla para Ay, 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 acabar ay, esta ay. vaina y tomarnos la foto? Muy bien, muy bien, muy La bien, vida es muy bien. compleja. No sufre, Andrés. No Dejar de sufre. compartir. Perfecto. Bien, chicos, muchísimas gracias. Vamos a dejar de grabar en este Oye, 10 segundo. de la noche. Qué bestia.